Esperá, no sigas. No sigas sin tener tus 10 minutos con Dios. Prepárate, porque esto que vas a escuchar puede cambiar tu vida por completo. A continuación, el pastor Cristian Capellini. Bienvenidos. Arrancamos una nueva semana de tus 10 minutos con Dios. Y en esta oportunidad comenzamos con una nueva historia de Jesús y sus discípulos. La historia de hoy se desarrolla en el Evangelio según San Marcos, capítulo número 6. Y dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al ver venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Qué interesante historia la de Marcos, relatada en este Evangelio, en esta oportunidad. Vamos a contextualizarnos. Acababa de acontecer un día extraordinario. En realidad, Jesús y sus discípulos iban a cruzar a ese lado de la ribera a pasar el día tranquilos. Así lo relata la Biblia en los versículos anteriores. Era mucho el trabajo, muchos los que iban y venían, mucha la gente que tenían que atender, así que deciden ir a descansar a un lugar solos. Cruzan a ese lado de la ribera, del otro lado de Betsaida, y dice que la gente se enteró que Jesús iba para aquel lado y caminó y recorrió para llegar a ese lugar. Cuando ellos querían estar descansando, de repente una multitud y Jesús comienza a predicarles y hablarles porque siente compasión de ellos. Luego se hizo tarde, la gente tenía que comer, había tan solo unos panes y unos peces. Jesús hizo esa multiplicación realmente milagrosa y bueno, terminó la jornada con una historia apasionante. Ahora parecía todo haber terminado. Aunque el día de descanso se había frustrado por la multitud, realmente fue un día bendecido. Acababan de ver estos discípulos en sus propias manos la multiplicación de panes y peces, cómo esas canastas nunca se vaciaban, a pesar que una multitud, 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños, fueron alimentados de forma milagrosa. El día ya había acabado, seguramente estaban cansados, pero Jesús decide que los discípulos se adelanten. Él se quedaba despidiendo a la multitud y luego de despedir la multitud se va al monte a orar. Mientras tanto, los discípulos, cumpliendo la misión que Jesús les había dicho, que regresen a Betsaida, que se les adelantara, pero un problema aconteció en medio del camino. Todo estaba bien hasta ese momento. El día había sido extraordinario. La bendición, bueno, increíble el milagro. Me imagino que esa barca arrancó despegada de la orilla y yendo hacia Betsaida con alegría y gozo de los discípulos, compartiendo lo que habían experimentado. Me imagino contando la experiencia de que esas canastas no se vaciaban, de que la gente se asombraba, de que todos comieron y de que qué milagro más puede hacer Jesús que los sorprenda. ¡Wow! Estarían completamente anonadados. Pero en medio de la noche, de repente una tormenta comienza a desatarse. Y de un momento a otro, un día que parecía terminar extraordinariamente bárbaro, está terminando casi con una tragedia. Dice la Biblia que los discípulos remaban con gran fatiga, pero no podían porque el viento, el mar y las olas les eran contrarios, a tal punto que ellos peligraban. ¿Cuántas veces nos pasa que todo parece bárbaro, que el día parece terminar extraordinario, que los logros han sido buenos, las bendiciones abundantes, y de repente, de un momento a otro, parece que todo puede cambiar? En un abrir y cerrar de ojos, la historia puede transformarse oscura, negra, gris, tormentosa, en dificultad. Pero si todo estaba bárbaro. Me imagino la pregunta de los discípulos ahí, en aquel lado, en medio del mar, mejor dicho, antes de llegar al otro lado, atormentados, confundidos. Me imagino
¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hicimos de mal? Hay momentos en la vida que las tormentas nos sorprenden. Y no significa que hayamos hecho algo mal, o que seamos desobedientes, o que realmente, estemos pagando consecuencias de nuestras malas decisiones. Ellos estaban ahí porque Jesús les había mandado. ¿Quién los metió en la barca? Jesús. ¿Quién les dijo que salgan en esa hora? Jesús. Me pregunto, ¿y Él, que es todopoderoso, que acaba de hacer un milagro extraordinario, no sabría que iba a haber una tormenta? ¿No sabía que los discípulos podrían peligrar? ¿Cómo puede ser? Si Él todo lo sabe, ¿por qué permitió que los discípulos salieran en esa hora? ¿Por qué no les dijo que se quedaran con Él? O mejor dicho, ¿por qué no los acompañó? ¿Cuántas preguntas se hubieran hecho los discípulos ahí? Me imagino cómo el diálogo de esa barca se transformó de un diálogo de alegría y de felicidad de lo que habían visto, de testimonio, de compartir las bendiciones recibidas, a un diálogo de nos vamos a morir, ¿qué podemos hacer? De desesperación, de desesperanza. Y me imagino cuántas veces nos pasa así en la vida, que de un momento a otro, todo lo que parece bueno, lindo, agradable, un día tranquilo, una jornada extraordinaria, de repente una tormenta nos sorprende, pareciera que todo cambia. ¿Cómo son nuestros diálogos, nuestros comportamientos, nuestras reacciones? La realidad que me imagino, el alboroto en esa barca, tratando de remar contra el viento y sin poder lograr demasiado, teniendo miedo, como dice la Biblia. Hay otros de los evangelios que los relatan, el miedo que tenían ellos era terrible. Sin embargo, la historia no termina ahí, porque siempre el que da punto final a nuestras historias es Jesús. Aunque ellos parecían que estaban solos, Él los estaba mirando. Quiero animarte a que todo lo que te sucede, nada escapa a los ojos de Dios. Nada que una oración no pueda ser respondida. Nada que una asistencia divina no pueda cambiar y transformar cualquier tormenta o situación. La realidad es que aunque estaban solos, necesitaban desarrollar fe, necesitaban recobrar ánimo, necesitaban fortalecerse y hacerse maduros frente a las circunstancias. Las tormentas nos sorprenden en la vida, las dificultades nos llegan a veces sin pedir permiso, pero es parte del proceso. No tengas miedo, porque los ojos de Dios están sobre tu vida y aunque te sientas solo o sola, no estás solo. Jesús puede llegar muy cerca y de la manera que menos te lo imaginas. Me pregunto a los discípulos diciendo, ¿y qué hacemos solo? ¿Por qué Jesús nos dejó? ¿Por qué no vino acá? ¿Por qué nos mandó en un momento que podría haber sido tan difícil? Me imagino las preguntas y las cuestiones. Sin embargo, Jesús rompe todas las reglas, rompe todas las estructuras y se les aparece caminando sobre las aguas. No hay nada que Jesús no pueda hacer. Y no hay circunstancia que te acontezca que no puedas resistir la asistencia de Dios. En los momentos de dificultad, sus ojos están sobre ti. Y cuando pareciera ser que todo está mal y que peligramos y que remamos con gran fatiga y que no logremos nada, de un momento a otro Jesús puede aparecer. No hay tormenta, no hay mar, no hay tempestad, no hay dificultad, no hay ni siquiera unas aguas pudieron ahogarlo. Él no fue a nado, Él llegó caminando, porque el poder sobrenatural está en Él. Esta es mi palabra para este día. No importa en el momento que te encuentres, Jesús puede acercarse y Él lo va a hacer. Padre Dios, bendigo a cada persona en esta hora y oro para que si se sienten en medio de una tormenta, si se sienten fatigados o cansados, afligidos o preocupados, o se sienten solas o solas peleando contra una tormenta grande, te pido que sientan que tus pasos se aceleran hacia ellos y que pronto irás a su rescate, porque tú siempre vienes en nuestra ayuda. Amén. Esto fue Tus 10 Minutos con Dios. Seguinos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.